Confiamos que el Señor, ¿verdad?, siga obrando a través de estas oraciones y que estos hermanos sepan que están en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo en nuestras oraciones. Yo también llamé a alguien que tengo hace un tiempo en mi mente y decía todos los días voy a llamarlo y no había podido y aproveché el momentito. Así que yo sé que Dios va a continuar obrando y que por lo menos estos hermanos van a estar, ¿verdad?, gozosos de que su iglesia los tiene en mente. Así que vamos a cantar el corito, si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Gloria a Dios. Nos alegra que en esta noche nuestra hermana Anita Bermúdez se encuentra también con nosotros, adorando, ¿verdad?, al Señor. Así que confiamos que tenga unos días por acá muy gozosos y que los pueda disfrutar. En estos momentos vamos a tener nuestro momento de a solas con el Señor y usted se pone en las manos de Él. Invitamos a los hermanos en Facebook que ellos también allí en su hogar puedan tener estos momentos de oración junto con nosotros.
Lucas, los versos del 1 al 6. Puestos en pie. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Señor, bendiga su palabra, el pastor con la reflexión. Gracias, Lali. Lucas, en este capítulo 3, inicia con un mapa histórico que delinea a través de el tiempo y quienes estaban dirigiendo el poder político por un lado y el poder militar y religioso por otro, para dejarnos saber algo muy interesante que comparto con ustedes. Empieza hablando del poder militar y político en el Imperio Romano, el César, Tiberio César, en su 15º año en el imperio. En cálculo se cree que más o menos estamos hablando del año 28 aproximadamente después de Cristo. Más o menos por ahí. Ya Jesús está empezando su ministerio, 27, 28, porque Jesús tuvo 3 años de ministerio y aproximadamente ese es el tiempo. Pero no se queda allí, el mapa sigue desde el Imperio Romano, o sea, desde Roma, que está César, baja y llega hasta Judea y manifiesta el nombre de otro para que se sepa quién era el que estaba, que todos hemos escuchado. ¿Cuántos no han escuchado hablar de Poncio Pilato? Yo tenía una vecina al ladito en las parcelas allí en Río Piedras y Brother, que cada vez que el hijo hacía algo indebido y ella lo regañaba, le decía: yo te voy a decir esto y esto, y me lavo las manos como Pilato. Que aún el que no conociera de la Biblia iba a escuchar acerca de Poncio Pilato. Y en Judea estaba liderando Poncio Pilato, pero también Herodes estaba como tetrarca de Galilea. Así que tenemos un mapa, básicamente. Por ahí hay otros nombres de esos que leyó Lali, bien raros, que yo no los voy a repetir, pero que aproximadamente lo que hace es manifestar los reinos que estaban cercanos, que puede incluso pensarse hoy desde el Líbano hasta Siria y toda esa región palestina. Así que está escribiendo Lucas y describiendo todo ese poder político militar y termina con el poder religioso. Y hay algo interesante que quiero compartirles. Aquí dice que había un sumo sacerdote, dice,
y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Salud. Importante que el sumo sacerdote no podía ser más de uno, era uno solo. Y aquí se está mencionando a dos. Y es interesante porque posiblemente de allí está el origen ese de que posiblemente uno había salido y era emérito, como los obispos eméritos nuestros. No está dirigiendo y liderando, pero sí estaba e influenciaba. Así que Anás y Caifás estaban, y sobre todo Caifás es el que estaba liderando como poder religioso. Pero uno tiene que preguntarse para qué Lucas está escribiendo todos esos nombres, toda esa dirección de los que estaban en el poder. Porque algo iba a acontecer. Dice inmediatamente, después de eso, y de toda esa explicación, y vino palabra de Dios. Y es interesante, porque Lucas lo que está describiendo aquí es a dónde es que va a posarse, hacia dónde es que se va a dirigir la palabra de Dios. No se está dirigiendo en los poderes militares de Roma. Allí no está la palabra de Dios. No está en los poderes geográficos regionales de los poderes de los gobernantes. Tampoco está la palabra de Dios allí. Pero qué cosa, tampoco está en el templo de Jerusalén. Porque no le llegó palabra de Dios a Anás y a Caifás, que son los líderes religiosos. Así que tampoco llegó la palabra de Dios a los religiosos de la época. Y ustedes y yo no tenemos mucho conflicto con eso, pero yo me imagino que a Anás y Caifás, si leyeran esto, hubiesen dicho: adiós, ¿y por qué no pudo llegar la palabra de Dios a mí? ¿A dónde llegó la palabra de Dios? Y vino palabra de Dios. Vino palabra de Dios a Juan. ¿Y quién rayo es Juan? En todo este macro y en este mapa, ¿quién es Juan? El hijo de Zacarías. ¿Y en dónde está? En el desierto. Y Lali que habló del desierto ahorita. En el desierto, pero espérate, el desierto para los judíos y para toda esa geografía tenía unos simbolismos y unas representaciones que no eran las mejores. En el desierto se entendía que estaba todo lo maléfico, igual que en las profundidades de la mar. Y que allá estaban todos los demonios. Usted tiene que acordarse que cuando Jesús, después de este evento, se bautiza, ¿a dónde lo dirige el Espíritu? Al desierto. ¿Y quién se encuentra allá con él? Satanás. Es el desierto. Pero qué interesante que Dios escoge el desierto y a Juan para llevar palabra de él. Hay veces que nos sentamos y nos echamos para atrás como tan confiados, que está todo bien, que está todo tan extraordinariamente bien, y no nos damos cuenta que posiblemente hemos estado torcidos en nuestro caminar. Y tiene que ocurrir algo que Dios hace, llamando y levantando de donde no nos imaginamos a alguien o algo, para recordarnos, para invitarnos, para que reflexionemos. Y allí dice que llega palabra de Dios, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Por qué por toda la región contigua? Importante. El Jordán, marcaba la guardarraya entre algunos territorios gentiles y Palestina. Entonces, el estar en la guardarraya podía entenderse como que el mensaje que él iba a llevar era para dentro de Israel y también para afuera. O sea, para los gentiles y para los judíos. Y en todo ese predio, en toda esa región contigua, iba predicando un bautismo de arrepentimiento. Y qué interesante, solo porque me viene a la memoria y el recuerdo, que en Jerusalén, sobre todo en la ciudad
sagrada en la ciudad santa de Jerusalén, había unos lugares donde se encontraron unas piscinas. Unas piscinas. ¿Ustedes se acuerdan de un paralítico que estaba en un estanque llamado Bethesda? ¿Se acuerdan? Y lo que pasaba con las aguas y toda esta vaina, ¿verdad? Y había en otros lugares donde se han encontrado, incluso en tiempos recientes, se han seguido haciendo excavaciones y se han encontrado otros lugares adicionales. Y muchos de ellos tienen que ver con rituales de purificación. Rituales de purificación. Para explicarle eso breve, rápidamente, cada vez que un judío iba a presentarse delante de la presencia del Señor, habían algunos sectores y sectas del judaísmo que pasaban por un ritual de purificación lavándose. Bajaban unas escaleritas, se metían, se bajaban y subían, o sea, se echaban agua y se sentían que estaban limpios para poder llegar a la presencia del Señor. Cierro ese paréntesis para abrir otro rapidito. En Qumrán, allá en el desierto, en el Mar Muerto, encontraron unas cuevas. ¿Se acuerdan de que yo le dije que mejor que cuando digan allí era, pues después que pagó 2,000, 3,000 pesos por el viaje, allí era? Pero hay unas cuevas y se cuenta de un pastor de cabras, no de ovejas. Un pastor de cabras que en un momento dado iba llevando a las cabras a pastar, pero ustedes saben lo que pasa con las cabras, ¿verdad? Las cabras siempre tiran para el monte. Y una de las cabras se había ido para el monte, literalmente se trepó en el monte, y para llamarlo, el pastor coge, y esto era parte de la costumbre de los pastores cuando se alejaba una oveja o una cabra. Hay pastores que tiramos piedras, ¿sabe? Y se dobló y cogió y empezó a tirarle piedras para ver dónde estaba, porque una vez la piedra caía, la cabra se azoraba y ya más o menos él sabía por dónde ir. Hasta que en un momento tiró una pedra, se metió en una cueva y el sonido fue interesante. El sonido fue interesante. Cuando escucha el sonido, empieza y vuelve y tira otra y hace el mismo sonido. Era un sonido como hueco. Cuando sube, se olvidó de la cabra porque encontró unos jarrones inmensamente grandes de barro. Y cuando entra y abre los jarrones que tenían unas tapas, encuentran unos rollos. Esos son los famosos rollos del Mar Muerto que se encontraron, donde está casi todo el libro del profeta Isaías. Así que eso fue un hallazgo extraordinario. Y cuando empiezan a excavar y siguen buscando alrededor de toda aquella área, se descubre que en Qumrán, allí en ese mismo lugar, había un centro donde los escribas iban pasando como fotocopiando. No había fotocopias, pues había que hacerlo a mano, todos los libros de la Biblia. Y se encontraron, pero muchísimas piscinitas, una al lado de la otra, porque ellos tenían como consecuencia los escribas que antes de entrar a tocar la palabra del Señor y a transcribir, se metían y se lavaban, se sentaban, iban y escribían, estaban las horas que le tocaba, pero cuando tenían que salir, volvían de la salida a meterse al agua para ir a hacer lo que iban a hacer. Entonces, cuando regresaban de hacer lo que iban a hacer, volvían. Yo decía, y si le daba diarrea a ese tipo que tenía que salir 4 veces a ir para el baño, había que lavarse 4 veces. Eso es otra cosa, un relajo mío. Pero en medio de toda esta realidad es la connotación esta de la purificación. ¿Por qué? Porque estoy bregando con lo sagrado. Y ellos entendían que para trabajar con lo sagrado hay que estar limpio. Así que hay una connotación de pureza y de limpieza que también cae y se arraiga en esta predicación de Juan el Bautista cuando está llamando a un bautismo en el agua, pero es un bautismo de arrepentimiento. En la época de Jesús y en la época cuando Juan está predicando, habían varias realidades.
Y con esto cierro para entrar como tal en el mensaje y en lo que quiero que se lleven para sus casas. Tuve acceso a una información que me llamó mucho la atención, y era que se entendía que en aquella época el Imperio Romano exigía el 12.5%, el 12.5% de las ganancias como interés para Roma, 12.5. Yo decía, contra, nosotros estamos en el 11.5 acá en Puerto Rico. Sí, pero, era el 12.5 de todas las ganancias, de todo lo que se hacía, incluso de la siembra y de todo, porque era agrario. Pero en medio de esa realidad, eso era para Roma. Solo que los publicanos, los que cobraban, se tenían que encargar de que después del 12.5 ellos cogían lo que les correspondía. Así que por eso podía subir y hasta duplicarse en términos de lo que iban a pagar. Encima de eso es Roma. Venga, que en Jerusalén los religiosos pedían el 12.5. 12.5 de todo lo que ellos también levantaban en sus cosechas y en ganado, en lo que fuera. Más, si iban a tener una experiencia religiosa de entrar a pedir algo al templo, tenían que dar el diezmo también. Si los judíos no daban el diezmo, las autoridades religiosas tenían el poder de ir a la casa, a meterse a la casa y obligar a que le pagaran el diezmo. ¿Se imagina usted? Cuando empecé a sumar toda esta cosa, estamos casi en el 40%. ¿Y quién vive? ¿Quién vive si no le da? Y en la gran mayoría de los casos, los judíos que vivían sobre todo en la región donde Jesús va a predicar, son judíos pobres. Muchos de ellos no podían ni casarse. ¿Saben por qué? Porque para poder casarse tenía que tener un terrenito para poder entonces ofrecerle algo a la jeva y poder ir a pedir la mano. Así que habían también un montón de hombres que no podían casarse y estaban esperando a ver que Dios supliera algo para poder resolver su vida. Así que en medio de todo esto, y yo lo traigo porque yo quiero que ustedes vean la opresión por la cual se estaba viviendo en esa época. Era bien difícil la vida en aquella época. Y no llegaban a Jerusalén porque no tenían el dinero para incluso tener sus experiencias espirituales con Dios, porque también tenían exceso en pago que se le imposibilitaba. Y por eso yo entendí, dije, ay, con razón Jesús hizo su ministerio en Judea. Esa es la mejor explicación que yo puedo encontrar, porque Jesús decidió y definió que el Dios que bajó y se mudó del cielo para estar acá en la tierra con nosotros, tenía que llegar a predicar un evangelio distinto al que se estaba predicando y viviendo como religión en aquella época, para que los pobres entendieran que sí tenían lugar, no como el que se le estaba marginando durante todo esto que le he descrito, y que en esa experiencia se inicia con un ministerio hermoso de Juan el Bautista llamando al arrepentimiento. Pero qué interesante, porque ese llamado al arrepentimiento, esa predicación de Juan el Bautista al arrepentimiento, no era para que los gentiles se convirtieran al judaísmo. Era a los mismos judíos, a todos los que escuchaban, para que se arrepintieran de sus pecados, para que hiciera una introspección, para que pudieran mirar para adentro, para que pudieran entender qué era aquello que tenía. Y en medio de esa realidad, eventualmente, para el domingo que viene, no el otro, vamos a ver que en el texto bíblico de la predicación también está Juan
predicándole a los ricos y poderosos que también están escuchando en esa guardarraya, en esos lugares donde Juan estaba predicando. Pero mire lo que dice Juan, sobre todo citando al profeta Isaías, porque es una cita de Juan. Y la cita dice: preparad el camino del Señor. Luego de aquello que dice voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y cierra, y verá toda carne, o sea, todo ser humano, la salvación de Dios. Esto que el profeta Isaías lo había escrito en la connotación de cuando el pueblo de Israel salió de Babilonia para regresar a Jerusalén, aquí se está citando por Juan como profeta también, pero no en un entendimiento, y escuche muy bien esto que es importante, no en un entendimiento o un análisis de un ingeniero que va a arreglar los caminos y va a meter maquinaria para pavimentar. Aquí se está hablando de otro tipo de ingeniería. Aquí se está hablando de una ingeniería del corazón. Y Juan está utilizando este texto de Isaías para que todo aquel que le escuche por todos los predios que él predicaba supieran, hay que hacer una reingeniería de nuestros corazones. Hay que hacer un cambio en nuestras vidas. Cuando hablamos de un bautismo, una conversión, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando del término metanoia. Ese término griego, que es metanoia, es un cambio desde el interior, una transformación. Y cuando Juan está predicando eso, clamando allí en el desierto, está diciendo, está manifestando, está expresando, y le comparto como lo pude adquirir de una lectura hermosa que hice, que nos dice: no son trabajos de ingeniería los que se necesitan hacer, son trabajos en el corazón, lugar donde se tuerce la vida, el lugar donde se tuerce la vida. Y dice, hay que rebajar las montañas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el corazón muchas veces hay altanería y orgullo, y hay que rebajarlo. Segundo, hay que rellenar los valles, los hoyos que hay, porque muchas veces hay vacíos y huecos en nuestros corazones que necesitan ser rellenados. También alude a que para que el Señor venga, preparad camino para el Señor, no deben haber obstáculos. Y caminos pedregosos son caminos de obstáculos. Entonces habla de una manera bien extraordinaria que para que el Señor tenga entrada en nuestras vidas, hay que hacer un trabajo enorme de eliminar los obstáculos que tenemos en el corazón. Yo no le voy a poner nombre y apellido a esos obstáculos. Yo no le voy a poner nombre y apellido a esas montañas que hay que rebajar, pero a los valles que hay que rellenar tampoco. Cada uno sabe.
Porque así como en la época en la cual Juan estaba predicando y utilizó de Isaías este texto hermoso como profecía cumpliéndose, está invitando a que se prepare el camino del Señor. Y nosotros que hemos tenido la bendición de conocer al Señor, de recibirlo como Señor y Salvador, y que estamos en el proceso de Adviento, que es la preparación para que llegue el Hijo de Dios a este mundo, ese niño Dios. Me parece que como todos los años me escucharán, nos toca a nosotros como Juan preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor para otros que todavía no lo han conocido. Preparar el camino del Señor para que no haya obstáculos a la gracia de Dios. ¿Y cuántas veces usted y yo somos los obstáculos para que otros puedan venir a la gracia del Señor? ¿O cuántas veces hay una montaña de orgullo y egoísmo que crece en nuestros corazones? Y el Señor nos está diciendo, hay que preparar el camino. Hay que preparar el camino. O a lo mejor dejamos un boquete, porque a veces no es un hueco, es un boquete como los de la luna, ¿no? Que tienen que ser rellenados de la misericordia, de la gracia, del abrazo perdonador del Señor, para que preparemos el camino del Señor. ¿Será que en esta noche usted y yo podemos sentirnos aludidos por esta palabra y por este mensaje para mirar para adentro y ver qué hay que rellenar o qué hay que derrumbar o qué hay que borrar o qué roca hay que lijar para que se arregle el camino para que otros lleguen a través de nosotros también? ¿Sabe por qué? Porque cuando hagamos o continuemos haciendo eso, se cumplirá eso que dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Nos toca. No le toca a otro, nos toca a nosotros. Y verán la salvación del Señor. No les digo que el domingo voy a continuarlo y que voy a afinarlo y que voy a terminarlo y que voy a... No, porque no predico el domingo, porque dicen que es el día del pastor, así que nos quedamos con este snack por esta noche y que Dios me los bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos alerta para mirar y buscar aquello, ¿verdad? Que imposibilita o que pone obstáculos, ¿verdad? Para que la palabra del Señor llegue a otros. Así que tenemos que tener eso bien pendiente. Nuestra vida, nuestro carácter, nuestras acciones y lo que hay en la mente, que a veces no lo saben otros, pero nosotros sabemos lo que puede hacer daño. Así que en estos momentos los invito para que hagamos nuestra cadena de oración y traer las ofrendas. Y mientras tenía mi momentito a solas, pastor, para que cuando haga la oración, vino a mi mente Jorge, que ha estado enfermo y él no puede estar esta noche aquí, y por la hermana Gladys, por sus manos, sí. Marta Montañez. Uh-huh. Uh-huh. Marta Montañez, vamos a orar por ella. Oramos por Chito, nuestro pastor Wenceslao, que también me indican que ha estado dedicadito de salud. Jorge, que hoy hablé con él, está ronquito, está fañoso.
y tuvo un incidente con el camión de Reace ayer. Pedimos oración por él. Él está bien. Dice que me dijo, he vuelto a vivir ayer. Así que nos presentamos en oración. Nos presentamos en oración. Y a Marta. Gloria a Dios. Y por Anita, que cogió un avión para estar con nosotros hoy en este culto de oración. Aleluya. Ajá. Es que ella viene de allá, de donde tosen y a nosotros nos da pulmonía, desde allá arriba viene ella. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche y este tiempo de orar, de hablar contigo y estar juntos con los hermanos, siempre es bendición. Y en gratitud, Señor amado, hemos alabado y bendecido tu nombre. Y como siempre te agradezco por los músicos, Señor amado, por la dirección de este culto hermoso a través del Ali, que nos ha bendecido. Y porque podemos también tomar las peticiones, incluso hasta de los compañeros de trabajo, como de Marta Montañez, que Noemí nos ha compartido para que oremos por ella. Señor, pon tu mano sobrenatural. Esa mano que es tan poderosa que puede hacer incluso que no necesite de la intervención médica, pero que aún a veces tú dispones que se utilice a los médicos como instrumentos tuyos para también sanarnos. Que en esta hora, Señor amado, ella, sus conocidos, familiares puedan sentir la paz de que está en oración y en la confianza de que tú estarás acompañándole. Bendice a nuestro hermano Jorge, su salud, su bienestar, cuídale en todo tiempo y en todo camino. Bendice a Jessica, bendice a los que hoy no han podido estar en medio nuestro, Señor amado, y regularmente están. Gracias porque Anita está con nosotros y nos viene a bendecir con su presencia y con el gozo, Señor amado, de su ánimo y de su bendición. Te pedimos que en esta hora sigas con nuestro pastor Chito, sigue dándole fortaleza, salud sobre todas las cosas en medio de esta condición que le afecta en estos días, y que pronto esté restablecido, Señor, restablecido completamente en salud y en bienestar. Señor, gracias porque al orar juntos y al hacer las llamadas que hicimos, recibimos testimonio de la bendición que es para aquellos que no están aquí, saber que su iglesia ora por ellos. Sigue bendiciendo a Héctor, a Iris, dale fuerzas. Señor amado, tú sabes que los médicos han determinado y han indicado lo que ellos entienden puede suceder, y nosotros también, al escucharles a ellos, decimos que tú tienes la última palabra y que en tus manos está nuestro amado Héctor, en tus manos está Iris, para que tú la fortalezcas una y otra vez. Y todo, Señor, está en tus manos confiadamente. Te suplicamos por este tiempo de Adviento, que nos invita a estar a la expectativa, Señor, porque tú llegas, porque tú vienes. Y aunque celebramos que ya has venido y has nacido en nuestro corazón, también seguimos esperando con gozo tu segunda venida. Que vengas por tu pueblo, por tu iglesia, y que todas las naciones del mundo y toda la gente puedan ver tu salvación. Sabemos que, como el texto de hoy, nos invitas a que como Juan preparemos el camino. Ayúdanos a hacerlo posible. Y ahora, que la bendición tuya sea sobre estas ofrendas que hemos recibido, para que sean consagradas, y que al consagrar las ofrendas también nuestras vidas sean consagradas, y que la bendición del Dios Padre Creador, la gracia de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y la bendición del Espíritu Santo nuestro Consolador
sea ahora y siempre con este pueblo que dice amén y amén. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo y Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le oro y Él me responde. Contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo y Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le oro y Él me responde. Contesta mis peticiones. Una vez más. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo y Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le oro y Él me responde. Contesta mis peticiones. Porque yo creo que yo le hablo y Él me responde. Pero yo lo canté como estaba ahí. No afecta el sentido de la canción, ¿verdad? Pero para mí que yo le hablo.